Imagínate esto, el vagón se llena de gente, pero no por dentro, sino que se aferran a las barras por fuera, en el techo del tren. Viajan de cara al viento, equilibrándose a gran altura, donde un solo error puede llevar a una caída mortal. No es una fantasía. Así viajan en trenes en la India y Bangladesh, donde los vagones abarrotados se convierten en arterias peligrosas de la ciudad. En las zonas densamente pobladas de la India, los trenes a menudo circulan con vagones llenos hasta el límite. Cuando todos los asientos están ocupados, la gente sube al techo. Allí ya no hay ventanas ni puertas, solo el techo de metal, las barras y el riesgo que se siente con cada movimiento de los rieles bajo los pies. Con el calor, el sudor y el polvo, convierten la superficie en una trampa resbaladiza. Además, las líneas eléctricas y los puentes hacen que la ruta sea aún más peligrosa. Los cables demasiado cercanos pueden ser mortales. ¿Por qué no está prohibido esto en todas partes? La respuesta está en la combinación de falta de control, costumbre y realidad social. En países con alta densidad de población y recursos limitados, es prácticamente imposible quitar a la gente de los techos. A menudo, las autoridades hacen la vista gorda, especialmente cuando estos viajes son la única forma de llegar al trabajo o a los estudios. Para muchos, esto no es una aventura extrema, sino una necesidad cotidiana. Las rutas ferroviarias no siempre son seguras, y la gente está dispuesta a arriesgarse con tal de poder desplazarse. Y en solo unos minutos verás cómo, en los pasillos del mercado, los puestos literalmente se pliegan ante la llegada del tren. Pero te sorprendería saber que los mercados pueden funcionar sobre las vías del tren. En el centro de la ciudad tailandesa de Mae Klong bulle un mercado. Aquí se venden pescado, frutas, especias y telas. Todo parece normal hasta que te das cuenta de que los puestos están ubicados justo sobre las vías del tren, y los vendedores no se apresuran a retirar su mercancía ni siquiera cuando suena la sirena de un tren que se acerca. Este mercado existe desde hace décadas, y la vía férrea apareció después. Cuando las vías se tendieron a través de la animada zona comercial, los locales decidieron no irse. En su lugar, adaptaron toda la infraestructura al ritmo del horario ferroviario. Cuando aparece el tren, los vendedores en cuestión de segundos pliegan las sombrillas, levantan los puestos y despejan el camino. El tren pasa a solo unos centímetros de las frutas y de las personas, como si atravesara un hormiguero lleno de vida. Lo más sorprendente es la absoluta calma de los vendedores. Todas las acciones están ensayadas hasta el automatismo. Cada uno tiene una sombrilla con resorte, un carrito sobre rieles o un mostrador plegable. Y justo después de que el tren desaparece tras la curva, el mercado se restablece como por arte de magia. El comercio continúa como si nada hubiera pasado, pero el peligro permanece. Turistas, curiosos y transeúntes pueden ser atropellados por el tren simplemente por no entender lo fina que es la línea entre el espectáculo y una amenaza real. Cada año se registran lesiones causadas por la simple falta de atención. Este mercado es un ejemplo único de cómo las personas no solo se adaptan, sino que construyen su vida cotidiana literalmente al borde del riesgo. Y ahora nos trasladaremos a un lugar donde el tren avanza sobre un mar embravecido y el viento hace balancear todo el puente. En algún lugar entre la India continental y la isla de Rameswaram se extiende un puente que literalmente flota sobre las olas del mar. Su nombre es Pamban. Se convirtió en el primer puente ferroviario marítimo del país y hasta hoy se considera uno de los tramos más peligrosos de vías en Asia. Es sorprendente, pero fue construido a principios del siglo XX, cuando las posibilidades técnicas eran mucho más limitadas que hoy en día. El puente es estrecho y largo, y el tren lo cruza a baja velocidad, apenas unas pocas millas por hora. Pero incluso así, cada pulgada del trayecto se recorre con tensión. Debajo de los rieles el agua ruge. Las tormentas en esta zona no son infrecuentes, y los vientos pueden ser tan fuertes que, en condiciones especialmente adversas, el tráfico se detiene temporalmente para evitar accidentes. La estructura del puente incluye una sección levadiza que se eleva para permitir el paso de los barcos. Esto es algo poco común en los puentes ferroviarios, y el manejo del mecanismo de elevación requiere una precisión extrema. Un solo error y el tren podría acabar en el agua. Además de las condiciones climáticas, el propio envejecimiento de la estructura representa un peligro. Los elementos de acero sufren corrosión, y reemplazar los componentes es una tarea de ingeniería considerable. Sin embargo, el puente sigue en funcionamiento, incluso para rutas turísticas. La gente viene aquí en busca de imágenes extremas, sin comprender lo inestable que puede ser el soporte bajo sus pies. Cuando miras este tren, que corta la superficie del mar sobre una delgada franja de acero, te dan ganas de contener la respiración. Pero tras la siguiente curva, la altura es de unos 12.000 pies y el tren parece flotar sobre el abismo. ¿Dónde termina la tierra y comienza el cielo? La respuesta se puede encontrar en la frontera entre Argentina y Chile, donde una de las rutas ferroviarias más altas del mundo atraviesa los Andes. El tren, llamado Tren a las Nubes, que significa tren en las nubes, asciende casi 3 millas sobre el nivel del mar.
Los pasajeros se encuentran por encima de la mayoría de las nubes y empiezan a ver el mundo literalmente desde arriba. La ruta incluye decenas de puentes, viaductos, túneles y serpentinas. Para hacer frente a los bruscos cambios de altitud, los ingenieros emplearon una técnica especial. Tramos en zigzag por los que el tren parece escalar, avanzando hacia adelante y luego hacia atrás. Esto permite superar pendientes muy empinadas, pero hace que el viaje sea especialmente intenso. El aire aquí es enrarecido. A los turistas se les entregan balones de oxígeno, especialmente a quienes no están acostumbrados a la altitud. Algunos empiezan a sentir mareos o debilidad. El mal de altura puede afectar incluso a los más resistentes. Pero, a pesar de esto, la ruta goza de una enorme popularidad entre los viajeros. La locomotora avanza lentamente, y los pasajeros tienen tiempo para contemplar los acantilados, los precipicios y las interminables mesetas. A veces el tren parece suspendido en el aire. Los desfiladeros son tan grandiosos y la frontera entre los durmientes y el abismo es tan delgada. Este camino no es solo una maravilla de la ingeniería, sino también una prueba para el espíritu. Promete grandeza, pero exige respeto. Y si crees que esto ya es el límite de lo posible, la siguiente ruta mostrará cuán cerca puede acercarse un tren a un volcán mortalmente peligroso, manteniéndose en la delgada línea entre la vida y la catástrofe. En el sur de Japón, donde la naturaleza y la tecnología se entrelazan de manera especialmente estrecha, se encuentra una ruta que con razón se considera una de las más inquietantes. El tren pasa por la ladera del volcán Aso, el volcán activo más grande del país. Este volcán no duerme, humea, retumba y en cualquier momento puede despertar de verdad. Lo más sorprendente es la ausencia de cristales en las ventanas de los vagones. Sí, intencionadamente. Esto se hace para que los turistas puedan fotografiar libremente los cráteres burbujeantes, envueltos en humo, y los paisajes donde la belleza inquietante convive con una amenaza potencial. Los pasajeros avanzan lentamente a lo largo del borde del cráter, y cada movimiento de la Tierra bajo los rieles les hace aferrarse con más fuerza a las barras de apoyo. Esta vía férrea apareció a principios del siglo XX. Desde entonces, la ruta se ha suspendido varias veces debido a la actividad volcánica, pero cada vez se ha reanudado. Las autoridades instalan sistemas de monitoreo, advierten sobre la actividad sísmica, pero no hay garantía de seguridad total. Nadie puede dar esa garantía. La ceniza que se deposita sobre las traviesas puede provocar deslizamientos. Los leves temblores subterráneos pueden cambiar la geometría de la vía. Y en la historia ha habido momentos en los que el tren se encontraba en una zona de evacuación de emergencia debido a una repentina emisión de gas. Aquí, la belleza de la naturaleza se combina con su imprevisibilidad. Esta es una ruta para quienes desean asomarse al corazón mismo de la fuerza de la Tierra. Pero si crees que viajar junto a un volcán es el colmo de la locura, entonces ahora nos dirigiremos al corazón de la selva, donde cada metro de rieles oxidados recuerda la tragedia y la supervivencia. Las densas selvas, impregnadas de aire húmedo, esconden uno de los ferrocarriles más trágicos de la historia. Esta línea, que conecta Tailandia y Myanmar, es conocida como el Ferrocarril de la Muerte. Su longitud supera las 250 millas. Pero lo principal aquí no es la distancia, sino la historia inscrita en cada tramo de rieles. El ferrocarril fue construido durante la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas japonesas utilizando el trabajo de prisioneros de guerra y habitantes locales. En condiciones inhumanas, bajo el sol abrasador, sin la alimentación adecuada ni atención médica, más de 100.000 personas construyeron puentes, excavaron túneles en las rocas y colocaron rieles a través de la selva. Según estimaciones de los historiadores, al menos 80.000 trabajadores murieron. Uno de los tramos más conocidos es el puente sobre el río Kwai. Se convirtió en un símbolo del sufrimiento y al mismo tiempo en un monumento a la resistencia. Incluso décadas después, la vía sigue causando inquietud. Viejas estructuras de madera, traviesas oxidadas, el ruido del agua bajo los pies. Hoy en día circulan trenes turísticos por aquí, pero el ambiente sigue siendo tenso. Las plataformas son estrechas, las tablas bajo los pies resbaladizas y no hay barandillas. Un solo error y puedes acabar en el río. A pesar de su reputación sombría, esta ruta es popular. La gente viene aquí para acercarse a la historia y experimentar en carne propia lo que significa viajar por un camino construido a costa de vidas humanas. Y si este trayecto asusta por su memoria, la siguiente ruta impresiona por su helada desolación y su silencioso peligro. En el extremo norte del continente americano hay una carretera donde la dureza del clima se combina con la grandeza de la naturaleza. Se trata de una línea ferroviaria que conecta Alaska con Canadá. Esta ruta surgió en tiempos de la fiebre del oro, cuando miles de buscadores de fortuna intentaban llegar a los yacimientos de oro atravesando los páramos helados. La carretera se construyó en condiciones extremas: frío, viento constante y un terreno difícil.
Los constructores tenían que excavar túneles a mano en las rocas, instalar puentes sobre acantilados resbaladizos por la escarcha y luchar contra las constantes ventiscas de nieve. Varios tramos fueron construidos justo sobre precipicios, donde los rieles parecen colgar sobre el abismo. Después de que terminó la fiebre del oro, la carretera cayó en decadencia y fue cerrada, pero a finales de los años 80 fue restaurada como una ruta turística. Hoy en día circulan por ella trenes estilizados que recrean la atmósfera del siglo XIX. Asientos de madera, vagones ruidosos, el crujido de las puertas. Todo esto complementa el paisaje austero de picos nevados, glaciares y ríos de montaña. Pero incluso con las tecnologías modernas, la ruta sigue siendo impredecible. Las condiciones climáticas pueden cambiar bruscamente. Puede comenzar una ventisca, producirse una avalancha o romperse la red de contacto. Cada viaje requiere cálculos precisos y un monitoreo constante del estado de las vías. Aquí, entre el hielo y las montañas silenciosas, el ser humano se siente especialmente vulnerable. Un tren solitario en medio del interminable silencio blanco es una imagen a la vez fascinante y aterradora. Pero si la ruta helada parece salvaje, la siguiente nos llevará al punto más alto del ferrocarril en América, allí donde cada curva puede ser la última. En la frontera entre los estados de Colorado y Nuevo México se extiende una vía que asciende a más de 10.000 pies sobre el nivel del mar. Es uno de los ferrocarriles de mayor altitud en los Estados Unidos. Y es precisamente aquí donde pasa la ruta, en la que cada curva revela panoramas de abismos vertiginosos y acantilados escarpados. El ferrocarril fue construido a finales del siglo XIX y desde entonces casi no ha cambiado. La vía estrecha, las ruidosas locomotoras de vapor y los vagones chirriantes crean una atmósfera del pasado. Pero la propia vía sigue llena de desafíos incluso para los maquinistas modernos. Muchos tramos están tendidos justo al borde de los acantilados. En esos segmentos, la vía se sostiene sobre pasarelas de madera, bajo las cuales se abre el vacío. La plataforma del tren literalmente cuelga sobre el desfiladero, y los pasajeros pueden mirar hacia abajo a cientos de pies bajo ellos. A veces, los rieles se curvan de tal manera que parece que el tren no logrará tomar la curva. En algunos tramos, el avance es tan lento que se puede caminar junto al vagón. Esto no se debe al paisaje, sino al riesgo de descarrilar en una vía estrecha y desgastada. A pesar de su antigüedad, la ruta es utilizada activamente por turistas. La gente viene por la vista, por la adrenalina, por la sensación de estar completamente suspendidos sobre el vacío. Cada año, miles de personas vienen aquí para experimentar lo que es viajar sobre un abismo sin protección. Este viaje no es para los débiles de corazón, pero no es lo único que puede asustar. La siguiente ruta nos llevará a los cañones de Perú, donde el tren literalmente emerge de la roca hacia el vacío. En lo alto de los Andes peruanos se esconde uno de los tramos ferroviarios más asombrosos y peligrosos de Sudamérica. Es una ruta que va desde una ciudad costera hasta el pueblo minero de La Oroya. Aquí se encuentra el puente Maliñi, un lugar donde el tren parece desaparecer en la roca y de repente aparece sobre el abismo. Este tramo de la vía es considerado el segundo más alto del mundo entre las rutas ferroviarias. La construcción a finales del siglo XIX se convirtió en una verdadera hazaña de ingeniería. La ruta atraviesa decenas de túneles y puentes excavados en la roca. La particularidad del puente Maliñi es que conecta dos túneles tallados en un acantilado vertical justo sobre el cañón. El tren sale de la oscuridad y se encuentra suspendido sobre el abismo. Sin advertencia, sin preparación. El puente es estrecho, sin barandillas laterales, y aquí los rieles producen un estruendo especialmente fuerte, que resuena en las paredes del desfiladero. Abajo, el río ruge y el viento intensifica la sensación de estar flotando en el aire. Toda la estructura parece frágil, a pesar de soportar el peso del tren. Esto añade tensión. Parece que todo se sostiene solo por la voluntad de los ingenieros del pasado. Hoy en día, esta ruta se utiliza con menos frecuencia, pero sigue en funcionamiento. Los trenes que cruzan el puente sirven a las zonas industriales y a veces transportan turistas. Para muchos viajeros, este es un momento de puro terror y admiración al mismo tiempo. Ya has sentido lo que es encontrarse sobre el abismo. Pero más adelante hay volcanes, deslizamientos de tierra y una antigua línea que la naturaleza ha destruido más de una vez, pero que una y otra vez resurgía de entre los escombros. En Ecuador, entre la ciudad costera de Guayaquil y la capital andina Quito, se encuentra uno de los ferrocarriles más peligrosos de Sudamérica. Esta ruta atraviesa un desfiladero con el siniestro nombre de La Nariz del Diablo. Aquí el tren trepa por acantilados verticales, donde el más mínimo error puede costar la vida. La vía fue construida a principios del siglo XX y se convirtió en una maravilla técnica de su época. El problema residía en el brusco cambio de altitud, más de 9.000 pies en tan solo unas pocas decenas de millas. Para superar tal pendiente, los ingenieros emplearon una técnica única: tramos en zigzag por los que el tren avanza hacia adelante y hacia atrás, como si serpentease por una escalera hacia arriba.
Una característica que alguna vez fue popular en esta ruta era que a los turistas se les permitía sentarse directamente en los techos de los vagones. Pero después de varios accidentes trágicos, incluyendo caídas al desfiladero, esta práctica fue prohibida. A pesar de esto, el trayecto sigue siendo extremo incluso dentro del vagón. Los rieles estrechos, las rocas sueltas, los frecuentes deslizamientos de tierra y los posibles aludes hacen que cada viaje sea tenso. La región es propensa a terremotos y lluvias intensas. A veces después de una tormenta, un derrumbe bloquea completamente la vía. Los trabajadores restauran la vía regularmente, pero nadie puede garantizar su estabilidad. Es como una lucha contra la naturaleza, que cada vez recuerda, el ser humano aquí es solo un invitado. Esta ruta es una mezcla de belleza, inquietud y riesgo constante. Y a continuación, nos dirigiremos a uno de los viaductos más inestables de Asia, donde el tren reduce la velocidad no para disfrutar del paisaje, sino para no desestabilizar el puente suspendido sobre la selva. En el corazón de Myanmar pasa una línea de tren que cruza el viaducto de Goteik, una construcción que a la vez asombra y asusta. Construido a finales del siglo XIX por ingenieros británicos, este puente sigue siendo hasta hoy el mayor viaducto ferroviario del país. Su longitud supera los 2.000 pies y su altura es de más de 300, lo que lo convierte en un verdadero sendero aéreo sobre la selva. El tren que cruza el Goteik reduce la velocidad al mínimo. No es un gesto para los turistas, sino una necesidad. El puente es antiguo y circular rápido puede provocar vibraciones peligrosas para toda la estructura. El tren literalmente se arrastra por un estrecho camino metálico que se apoya en delgados soportes que parecen frágiles. Cada movimiento es como un paso por una escalera que cruje a gran altura. A través de las rendijas entre las traviesas se puede ver cómo, muy abajo, se arremolina la vegetación de la selva tropical. Sin seguros, sin barandillas, solo el aire, los rieles y el metal envejecido que ha soportado decenas de terremotos y lluvias estacionales. Los lugareños hace tiempo que se acostumbraron a este espectáculo. Los turistas, en cambio, se hunden en sus asientos, tratando de no respirar fuerte. Hay en este camino algo antiguo y al mismo tiempo inquietante. Es como si viajaras por un puente que hace tiempo debería haberse retirado. Y sin embargo, sigue en pie, porque la gente necesita cruzar estas tierras intransitables, porque el turismo genera ingresos, porque aquí el miedo y la belleza van de la mano. Y delante de nosotros nos espera un infierno verde. Allí donde el tren avanza entre cascadas tropicales y acantilados, tan cerca de la naturaleza que las gotas golpean los cristales. En el noreste de Australia, en el estado de Queensland, se encuentra una línea de ferrocarril que atraviesa selvas tropicales y desfiladeros montañosos. Esta es la ruta Kuranda-Cairns, famosa por sus vistas impresionantes, curvas pronunciadas y por supuesto la cercanía a las cascadas que literalmente rozan las ventanas de los vagones. Construida a finales del siglo XIX, la vía se convirtió en una hazaña de la ingeniería. Los constructores tuvieron que excavar túneles en las rocas, levantar decenas de puentes sobre profundos barrancos y luchar constantemente contra las lluvias, que erosionaban el terreno y amenazaban la estabilidad de los rieles. Hoy en día, trenes turísticos recorren la ruta, pero la dificultad del trayecto no ha desaparecido. Durante el viaje, el tren atraviesa 15 túneles y 40 puentes. En uno de los tramos, el tren reduce la velocidad al mínimo cuando pasa junto a la cascada Barron. Las corrientes de agua caen con tanta fuerza que las salpicaduras llegan hasta los vagones y la humedad lo invade todo. Las rocas a ambos lados parecen cerrarse, creando la sensación de moverse dentro de un organismo vivo. En algunos lugares, los rieles literalmente cuelgan al borde del acantilado, sostenidos por viejos soportes. Los puentes de madera crujen bajo el peso del tren y el precipicio bajo ellos desciende cientos de pies. A pesar de las inspecciones modernas, cada viaje aquí sigue siendo una prueba de resistencia tanto para el hierro como para los nervios de los pasajeros. Pero es precisamente este contacto con la fuerza de la naturaleza lo que constituye la principal atracción. Aquí no solo observas el paisaje, te conviertes en parte de él. Y al final de este viaje surge la pregunta que atormenta a todos. ¿Por qué la gente asume tales riesgos? La respuesta está justo adelante. Cada ruta de la que acabas de enterarte está llena de riesgos, vías sobre el abismo, puentes suspendidos en el aire, trenes que pasan junto a volcanes activos y atraviesan tormentas tropicales. ¿Por qué la gente elige este camino? ¿Qué impulsa a quienes suben al vagón sabiendo que les esperan miedo, tensión e imprevisibilidad? La respuesta va más allá de un simple deseo de aventuras. Muchos no viajan por el riesgo, sino por la sensación de superación. Donde el peligro es real, la percepción se agudiza, se nota cada sonido, cada movimiento. Es el momento en que te sientes más vivo que nunca. Y son precisamente esas experiencias las que crean recuerdos que permanecen para siempre. Para otros es una forma de tocar la historia. El camino de la muerte, los puentes del amanecer del Imperio Británico, los rieles tendidos entre volcanes y derrumbes,
Todo eso son monumentos culturales e históricos donde viven épocas pasadas. No solo viajas, literalmente recorres las páginas de la historia. Y por supuesto están quienes buscan la belleza. Pero no postales ni fotografías perfectas, sino belleza real, salvaje, viva. Allí donde la naturaleza no ha sido domada, donde la ingeniería lucha contra los elementos y la vida pende de un hilo, es romanticismo, pero con una dosis de adrenalina. Los trenes al límite son una elección. No es una casualidad, ni un exceso, sino un paso consciente hacia la inquietud y la admiración. Y aunque cada pasajero quizás viaja allí por sus propios motivos, los une una cosa, el deseo de sentir que realmente existes. Es precisamente en esos momentos, entre los rieles y el abismo, donde se revela la verdadera esencia del ser humano.